Pulso económico que, como es tradicional, vamos a comenzar echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35. Hoy malas noticias nos trae el IBEX, caída de 1,16%. El índice general pierde la posición de los 11.200, se queda en 11.145,1 con pues muy pocos avances. La verdad, el grupo de tres que ven en verde con alzas es el único grupo posible en verde. Todo lo demás de ahí para abajo están en rojo. Los que más han subido hoy: Indra 1,87, Amadeus 0,57 arriba, Unicaja 0,23 arriba. Y ya les digo, el resto todos en rojo. Los que, bueno, están peor dentro de una sesión aciaga. Los que peor: Acciona Energía 4,30 de caída, Solaria 4,00 de caídas y Grifols 3,62. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los titulares que imagino yo van a ser la parte nuclear de nuestra tertulia, la tertulia que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes, en términos económicos, no se les escape un detalle. Bueno, en nuestra tertulia económica hoy tenemos que hablar del IPC de Alemania. Mala noticia. Ha repuntado en mayo hasta el 2,4% y esto pues es un desafío a las decisiones que pueda tomar el Banco Central Europeo. Ese es en parte el sentido de por qué las bolsas han caído o nuestra bolsa ha caído. Hablaremos también de deuda, porque el Tesoro ha vendido a institucionales, a inversores institucionales, 10.000 millones en deuda a 10 años. Las peticiones, claro, el mercado anda ávido porque, bueno, pues son los últimos compases de pillar una rentabilidad interesante. Y había, pues, peticiones por más de 125.000 millones. La rentabilidad ha sido de 11,4 puntos básicos. O sea que para el Tesoro español es un coste muy razonable. Y para los inversores, pues una de las últimas oportunidades de pillar deuda a un interés algo razonable. Les presento ya a continuación a nuestros invitados hoy. Don Antonio Banda, CEO de Fil Capital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo en marcha. Me alegro. Don José Ramón Riera, economista, escritor y además propietario y principal actor de la web Si el Gobierno lo permite. Si el Gobierno lo permite, que de momento nos lo va permitiendo, sí. que no es poco para todo lo que le repartimos. Tenga usted cuidado, no empiecen a decir que es fango lo que usted publica, bueno, que ya sabe que es lo más ocurrente que se les ocurre. A ver, Pedro primero el fangoso, sí, puede repartir fango para quien quiera, pero vamos, el que se mire un poquito en el espejo de lo que tiene en su casa. No, el espejo ya se mira, el espejo es lo que más hace. Vamos con el IBEX, frenazo en el IBEX, la peor de las caídas en un mes. Bueno, pues por un lado la FED que retrasa las rebajas de tipo, de otro lado la inflación en Alemania que bueno, viene a confundir o a enfriar las decisiones de bajar los tipos en Europa. Banda, ¿cómo has visto la sesión? Pues sí, de más a menos, o sea, ha empezado la jornada con un poco más animada y luego, a medida que en cuanto ha salido el dato de inflación en Alemania, pues vuelve a pesar sobre el mercado la posibilidad de que no se vaya a adelantar el Banco Central Europeo a la Reserva Federal en la bajada de tipos y tengamos un año, es decir, acabemos el 2024 sin bajadas. Todo va a estar determinado si efectivamente conseguimos controlar la inflación. Parece ser que Alemania no está en ese juego, le está costando mucho, tiene muchos problemas de consumo, se disparan los precios de la electricidad, son los salarios también parte de ese pequeño repunte que hemos visto, y cuando el mercado esperaba una ligera, no esperaba una gran bajada, pero es una ligera bajada de ese dato de inflación, con esta subida volvemos a estar como estábamos al principio de año, preocupados por la inflación, preocupados por los principales países que llevan y lideran la economía europea, y difícilmente vamos a ver que los tipos vayan a bajar, ¿no? Y lo hemos visto en lo que vamos a comentar luego de los tipos de interés de la deuda española y en lo que afecta a todos los tipos de interés de las deudas de los distintos países europeos. Riera. Sí, vamos a ver, ha sido
tremenda mala noticia, o sea, es decir, aparte inesperada. O sea, el 2,4% pues los coloca en estos momentos al Banco Central en una posición de que, conociéndoles que todo esto que han estado anunciando, pues daba la sensación de que tenían esperanzas de que la inflación en Alemania estuviese controlada, pero claro, es que hay una serie de indicadores a nivel mundial. Es decir, el índice de las materias primas no para de subir, es que ha subido un 10% en los últimos 3 meses, claro. Entonces, a pesar de la caída de consumo que tienen los alemanes, pero si los precios de las materias primas que están disparándose, da lo mismo. Es decir, al final llega directamente al consumidor en subidas de precios. Vamos a ver qué pasa en el resto de los países, porque si al final todo lo que es la zona euro y todo lo que es la Unión Europea se consigue que no haya el mismo nivel de afectación que en Alemania, a lo mejor tenemos todavía una pequeña esperanza. Lo que pasa es que no pinta nada bien. La verdad es que sí, el dato de Alemania es desesperanzador. Vamos con el dato de Alemania a fondo, porque, hombre, esto eran habas contadas. Si los datos de los incrementos salariales eran bestiales, pues eso tenía que aparecer tarde o temprano en la escala de lo que es el IPC. El IPC ha repuntado en mayo, como les decía, 2,4%. ¿Y ahora qué va a hacer el Banco Central Europeo? Que por otra parte tiene otro problema: activar la economía de la locomotora europea. Vamos a ver, y eso solo se puede hacer de una manera, que es bajando tipos. No hay otra. No, los manuales no dicen más. Manda. Eso es, o sea, el objetivo de darle ánimo a la economía alemana, que además es referencia para todos, porque como no consiga llegar a los niveles del 2%, Europa, por mucho que queramos ver que tenemos controlado la inflación en el resto de países, el Banco Central Europeo va a hacer poco, ¿no? Entonces, Alemania lo que tiene de referencia es que efectivamente son datos que luego, a medida que vaya acercándose el verano, puede ser que se ajusten algo más, veamos una inflación un poco más controlada, pero desde luego lo que indica estos datos es que es difícil que la economía alemana vaya a controlar esa inflación mientras que no tenga otros elementos que la puedan ayudar, ¿no? Y entonces, mientras tanto, vamos a tener los tipos donde están y el Banco Central Europeo diciendo que su objetivo, que es el 2%, lo tiene que mantener. Y cuando se aleje cuanto más se aleje esos objetivos, más difícil veremos la bajada de tipos. Ahora bien, bueno, apelo a su condición de cirujano. Sí, no, vamos a ver. Es decir, tú has dado una de las claves más importantes para poder reactivar en estos momentos toda la economía europea, no solo la alemana, que es bajando los tipos de interés. Hay otra, además. Es decir, además de esto, bajar impuestos. Es decir, automáticamente, es decir, no es en el día 1, en cuanto bajan los impuestos, tienes el efecto, pero a los 6 meses estás viendo que la masa, el dinero en las economías domésticas de pronto se han producido alegrías, estás viendo cómo de nuevo se empieza a tirar del consumo y está recuperando la economía, la tendencia económica. No nos olvidemos que el consumo privado, más o menos en Europa, viene a representar entre el 65 y el 70% del total del Producto Interior Bruto. O sea, si tú consigues que el consumo privado suba, es decir, la economía, malo ha de ser que no se recupere. Entonces esas son las dos medidas, pero ¿quién baja en estos momentos los impuestos con el nivel del gasto público que hay en estos momentos en Europa? Que es una auténtica barbaridad. Es decir, os voy a dar un dato que es desde los de producen escalofríos. El gasto público, el incremento marginal del gasto público en los últimos 5 años para hacer crecer el Producto Interior Bruto, lo que ha crecido el gasto público sobre lo que ha crecido el PIB, es un 63%. Ojo, es decir, que el gasto público, que está en un 46, la media, gasto público partido por PIB, un 46. Pero los incrementos, los marginales, es del 63% en los últimos 4 años. Tenemos un problema. Es decir, de dopaje. Vamos, tenemos un problema de 3 pares de narices y como no toquen en serio y empiecen a controlar el gasto público, no pueden bajar impuestos. Es que no hay manera de bajar los impuestos. Y si no se bajan los impuestos, solo con la bajada de tipos de interés, que es absolutamente necesaria, la reactivación tarda.
Sí, Claro. es proporcional. Pero al ser la decisión de bajada de impuestos una cosa que es de cada país, vamos a ver. O sea, es muy difícil que nadie se ponga en ese lado, ¿no? Sobre todo con gobiernos populistas que no tienen ninguna intención en reducir el gasto, siendo necesario. Al final sería una medida en la que todos esperamos que Europa llegue a una idea común, que es tener fiscalidad común. Y de eso, como igual de la emisión de deuda común para todos los países, estamos cada vez más lejos, en vez de más cerca. No. Bueno, vamos con el Tesoro. El Tesoro ha puesto una emisión, 10.000 millones en deuda a 10 años, y se han encontrado con que las peticiones eran 10 veces más, o más de 10 veces más, con una rentabilidad interesante, 11,4 puntos básicos, y bueno, pues contentos todos porque hemos adelantado al menos 10.000 millones que ya no se van a tener que financiar a los tipos de interés tan altos de las últimas subastas. Sí, sobre todo porque el importe era lo que les vencía. O sea, aunque haya muchas más peticiones, lo que han hecho es cubrir lo que estaba en vencimiento y prepararse por si tienen más necesidad. O sea, tienen muchas formas de cargar la deuda al Estado, no solo con la emisión de deuda pública, ¿no? Y hemos visto el coste del incremento de las pensiones, la referencia del mes pasado. Estamos ahí en unos niveles que, bueno, una emisión de 10.000 millones en deuda a 10 años del Tesoro es más que nada para ver si la cotización que tienen los otros activos a 10 años se ajustan un poco y nada más. O sea que realmente ese paso que hemos dado es un paso marcado precisamente por ese diferencial que tenemos con el bono alemán, que es el que está marcando realmente dónde están los precios de los bonos a 10 años. Vamos a ver, la emisión de 10.000 millones entre nosotros, que de aquí que no se entere nadie, es ridícula. Vamos a ver, este año van a vencer 190.000 millones, de los cuales han vencido ya en el primer trimestre 40.000 millones, pero quedan 150.000 millones. Y es, ojo, de vencimiento, es decir, que si le añades que llevamos, según el Banco de España, en el protocolo de déficit excesivo en deuda, llevamos 39.300 millones en el primer trimestre, y sabemos que abril fue bueno porque el Tesoro redujo aproximadamente en 6.000 millones la deuda por la recaudación que tiene el mes de abril en IRPF y en IVA de las pequeñas y medianas empresas. Pero mayo todo pintaba, todo olía a que se iban a meter otro castallazo. Y prepárate, junio, lo de junio, bueno. Vamos a ver, los datos de pensiones que han aparecido ayer y hoy, es que estamos hablando de 12.300 exacto. mensuales. Y sin un incremento con respecto al mismo periodo del año pasado ya de 3.800 millones. 5 meses, 3.800, si lo multiplicas por 14 meses, estamos hablando de 10.500 millones más en pensiones. Ojo, sí, con esta deuda pagamos el incremento de las pensiones, ¿eh? El incremento de las pensiones. Es que hace un año hablábamos que nos parecía una barbaridad llegar a los 10.000 millones, sí. a los 10.000. Pues, y ahora ya están hablando de 15.000 antes de final de año. Bueno. Es una barbaridad total. Algunos nombres propios en la bolsa española, reacciones en torno a la OPA hostil de BBVA sobre Sabadell. Y es que se benefician otros. Bankinter, Unicaja, están acompañando el rally del Sabadell. Bueno, sí, lo que pasa en bolsa normalmente es que si fallas el tiro apuntas a otro. Y entonces lo que está viendo el mercado es que es muy probable, o sea, no sé lo que va a pasar con la OPA, aún nos queda mucha historia que va a aparecer y desde luego el BBVA tiene que hacer un esfuerzo porque le salga. Pero en el caso que no salga, los que realmente van a entrar en juego son todos esos que no son similares, pero que están en el mercado y que sabemos que a medio plazo se va a reducir el número de bancos existentes, esos bancos medianos que dicen que ellos juegan su parte, como está diciendo el Sabadell, pero que con una visión a medio largo plazo realmente se van a reducir. No vamos a tener bancos medianos si tuviésemos una economía común europea ya en marcha, ¿no? Pero bueno, ante esta situación, desde luego van a estar beneficiados porque lo que se ve es que el precio que tienen en términos comparativos para lo que va a ser la operación, están teniendo los ratios en el mismo nivel de valoración, tiene que subir el precio para llegar ahí. Oye, vamos a ver, lo que está contando Antonio es la lógica y además es lo que se tiene que producir. ¿Por qué no va a subir Bankinter ahora? Si es un banco aseropado, Unicaja,
¿Cuántas veces llevamos oyendo hablar de que puede ser la próxima entidad financiera OPADA? Bueno, pues que están aprovechando la coyuntura, está subiendo su valoración para que si alguien los quiere comprar, pues ¿qué va a pasar? Bueno, que va a tener que poner encima un dinerito importante que va a beneficiar, por supuesto, a los accionistas. Y eso es bueno, que los accionistas, como pasó en el caso de Endesa en su momento, hay que reconocerle a Pizarro que hizo una labor magnífica, que consiguió que ganasen los accionistas mucho dinero gracias a cómo lo organizó. Luego se creía que iba a ser un gran un ministro de Economía y en el enfrentamiento con Solbes le pasó lo que pasó. ¿Qué pasó? Al BBVA le cuesta ya su pronunciamiento en la OPA hostil 5.600 millones, porque los accionistas hablan y algunas cosas han subido de precio y otras han bajado de precio. Así es que lo digo porque algunos seguimos creyendo en los mercados y en que los accionistas determinan el precio de las cosas en ellos, no Cuerpo ni la Comisión. Bueno, otra movida de estas medio políticas. La Caixa dice que hasta aquí hemos llegado en la operación Talgo. ¿Y el gobierno qué hace? Que ya lo debe saber con anterioridad, porque la Caixa y el gobierno tienen tan buena relación que, en fin, que lo han intentado, que las cosas no salen y el gobierno sigue por ahí, pues casi como buscando a Diógenes con una lamparita, ¿no? Lo último que sabemos es que están hablando con el grupo Escribano para lo que sea, antes que la compañía húngara que le echó el ojo a Talgo, pues se salga con la suya. Es que, vamos a ver, Óscar Puente tiene una cosa que es fabulosa, o sea, no acierta ni una. Es decir, es el típico tipo que está puesto solo para hacer de gorila, es decir, de perro gorilero. Por lo demás, no entiende de nada, no sabe de nada y donde mete el hocico, mete la pata. En lugar de dejar que los mercados funcionen de forma natural, que es la mejor forma en que se puede producir las cosas, bueno, pues ahí lo tenemos. Como nos descuidemos, es decir, Talgo puede entrar en una crisis muy seria, entre otras cosas porque estamos dejando de vender a otros mercados por las malas relaciones diplomáticas que hemos tenido en estos momentos. Y entonces, o alguien entra en Talgo o va a haber un problema muy serio y a ver quién entra luego después. Sí, ha convertido una compañía que tenía unas perspectivas buenísimas respecto a ventas, respecto a mercado, una situación excepcional, en una compañía que ahora mismo pierde las referencias porque al entrar los políticos el precio que se está marcando en el mercado no es el real. Tienes unos competidores que aunque entren van a entrar con unas condiciones que en el caso de que les apoye el gobierno son unas condiciones que luego no se mantendrán y puede provocar la caída de negocio y además tenemos una situación en la que de nuevo el regulador sigue sin aparecer. ¿Sabes? Al final no sabemos de qué va esto, llevamos casi 4 meses con la posibilidad de que entren los húngaros a un precio y seguimos aquí sin saber la solución, sin que la CNMV haya dicho nada y que además desde el lado del Consejo de Ministros lancen mensajes de que a ver quién podemos meter aquí, que parece que el grupo Escribano es el que les saca ahora de todos los... Bueno, después de haber fracasado con 3 grupos europeos, eso es. Entre ellos Siemens. Bueno, Wanda, te lo dirijo a ti porque sé que este tema te interesará. No se sabe si es el interés por las concesiones, por los dividendos. La cosa es que Criteria vuelve a pensar en ACS, Criteria se ha vuelto a meter en ACS y algunos dicen, bueno, pero vamos a ver, si el objetivo de entrar ahí es la añoranza por Abertis, pues no haberse salido de Abertis, ¿no? Que estamos todos en un déjà vu que incluye a Fainé, su interés sí, pero no en Abertis, y ahora que vuelven a ACS. ¿Cómo lo ves? Hombre, yo creo que ACS es un grupo que no tiene nada que ver con lo que era hace 15 años. O sea, ahora ya tiene autopistas por todo el mundo, aparte de la construcción. Es al final una multinacional en el que yo creo que la Caixa lo que ha visto es la posibilidad de revalorización, la posibilidad de tener financiación y de ajustar financiación a todo el grupo, ¿no? Además, un grupo que está en un proceso de buscar un nuevo liderazgo, de buscar qué va a pasar con su futuro, de salir algunas posiciones, que eso le va a dar un incremento de valor, y lo que es la compañía en sí, financiera y de valor en mercado,
yo creo que tiene buenas perspectivas y de ahí la posición de Criteria. Yo no creo que tanto a nivel de meterse en el negocio y empezar a hacer y tomar decisiones sobre el grupo, ¿no? Porque la posición no es para todavía poder hacerlo. Otra cosa es que empiece a pensar que pueda tomar unas mayores posiciones y empezar a tomar decisiones, pero yo creo que para eso le queda todavía un poco. Hombre, sí, hoy es una gran multinacional y eso es muy importante. Y para un grupo como la Caixa, yo creo que tomar posiciones en estos momentos, es decir, con una capacidad de revalorización de cara al futuro. ¿Por qué? Porque la expansión que está haciendo ACS es buena. Es decir, es sólida, es decir, no se está metiendo en berenjenales, sino que va, es decir, a lo que se está convirtiendo en su auténtico negocio y los resultados le están acompañando. Con lo cual, es decir, ¿qué sucede? Todas estas grandes compañías, al final, detrás necesitan un apoyo financiero para el desarrollo. Y la Caixa, bueno, pues es decir, que no está en el resto del mundo implantada, puede de alguna manera acompañar a ACS haciéndose, digamos que, con una parte importante del soporte financiero que puede necesitar ACS. Riera, volvemos a la inflación y en este caso lo que toca a España. España también tiene un papelón, ¿eh? Hemos hablado del de Alemania, pero bueno, el nuestro tela. La cosa es que ahora viene que tenemos que contar con el gobierno de Sánchez, que está en los lodos y en Begoñas y en no sé qué historias, pero no nos aclara qué pasa o qué va a pasar con la rebaja del IVA que se hizo a los alimentos. ¿Se va a mantener? ¿No se va a mantener? Y le han preguntado hoy a la ministra de Hacienda que debiera tener un plan sobre esto, porque lo que dice, ahora lo vamos a escuchar, a mí particularmente me deja muy insatisfecho. Como bien saben, ¿no?, que nosotros vamos a trabajar hasta el último día para ver cómo se va a comportar el precio en los mercados y, por tanto, por supuesto, si la perspectiva que hay por delante no termina de abaratar el precio de la compra, tomaremos las medidas como hasta ahora correspondientes para que siga siendo una cesta de la compra accesible para todos los ciudadanos. Pero todavía hay que esperar algunos días hasta ver efectivamente cómo se ha comportado la inflación concretamente en esta cuestión en los más meses que podamos, es decir, ya esperando, si es posible, también los datos del mes de junio. Mire usted, en el Ministerio ya saben cómo se ha comportado la inflación. Eso lo primero. Y para empezar, los precios de los mercados. Los precios de los mercados no pueden condicionar una decisión de este tono. Usted, ¿cuál es el plan? ¿Quitarlas o mantenerlas? Bueno, ¿saben lo que pasa? Que el día 9 hay elecciones. Eso es lo único que pasa. Y que si acaso se anunciará que quitan, como no puede ser de otra manera, esta rebajar del IVA el día 10 o el día 11. Eso es lo que pasa. Vamos a ver, ¿para qué quieres que lo cuente? Yo, si lo acabas de contar de mil maravillas. Es que esa es la verdadera y la auténtica realidad. Lo cual es dramático. Es dramático. Es que tú hablas, tú ves la economía de nuestro país y si tú analizas cualquiera de los sectores económicos de este país, dices, hombre, debería haber alguien preocupado por hacer algo. No hay nadie ni preocupado ni ocupado para definir una estrategia económica de nuestro país. Aquí, lo que acaba de decir María Jesús Montero es, no, depende. ¿Cómo que depende? Perdóneme usted, esto no depende. Esto usted tiene que saber muy claramente cuál es su plan. Y si los precios suben, pues tendrá usted que acelerar el plan. Y si los precios bajan, pues alegría, porque estamos todavía en el mes de cierre del mes de abril, estamos un 60% desviados del objetivo. Estamos en un 3,3 y la inflación target es un 2. Estamos un 60% por arriba. Es decir, oiga, que hay que hacer cosas para bajar ese 60%. Es decir, que como este mes se nos vaya al 3,7, estaremos un 80% desviados contra el objetivo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a subir el IVA? Pues entonces no te quiero contar lo que va a pasar con los precios, que lo han tenido con el tema energético, que pasaron del 5 el 31 de diciembre al 10 en enero, al 21 en el mes de marzo. Ahí lo tenemos, los resultados, ahí los tienes. Por eso digo que el que estuvo al frente del timón, cuando se decidió hacer la rebaja del IVA en algunos alimentos, muy pocos, sabe que se proyectó sobre el IPC. Pues eso mismo ahora es negativo. Es tan simple como hacer esa resta. Banda. Pero clarísimo, o sea, estamos viendo que el gobierno no gobierna, o sea, está haciendo un paripé y como al final le ha pillado 3 elecciones seguidas, pues estamos aquí sin ninguna respuesta, sin ninguna capacidad de análisis. O sea, no, yo estoy de acuerdo contigo en que
los técnicos del ministerio saben perfectamente qué va a pasar, qué números tienen y qué medida hay que tomar. Y se lo habrán trasladado a la ministra. Es tan negativa la situación que ella dirá, pues ya lo comentaremos y a ver si encontramos otra situación. Otra solución que es la que buscan al final, una solución de último minuto que se les complica en ese último minuto y que no es una solución. O sea, este es el gobierno de los... Y como los datos sean malos, es decir, que tiene toda la pinta por lo que ha dicho, no te quiero ni contar. Bueno, hoy ha dicho adiós a la presidencia de Bancamar Carlos Marc, que es un histórico de los banqueros de toda la vida en este país, aunque va a seguir al frente de Corporación Alba. Lo dejamos aquí, con mi agradecimiento a estos dos caballeros por sus opiniones y a ustedes les espero dentro de un momentito en la redacción abierta.